De frente, lo que nadie habla en deportes. Tienda Solo Cracks. Tenemos las camisetas de la marca Umbro originales, medias de compresión y antideslizantes, jackets, tacos y mascarillas. Además, camisetas de los equipos internacionales. Visítanos. Estamos ubicados en el centro de Heredia del Liceo 50 al Sur. Será un placer atender. De frente, lo que nadie habla en deportes. Ya regresamos. De frente, muy buenas tardes. De frente, lo que nadie habla en deportes. Feliz de reencontrarnos una vez más para poder hablar del apasionante mundo del fútbol y todo lo que está alrededor de este lindo deporte. Hoy, al igual que lo hemos hecho en los programas anteriores, también tenemos temas interesantes para todos ustedes y que podamos compartir, temas que tienen que ver con el ambiente y con la parte política del fútbol. Por supuesto, al igual como lo hemos hecho en los programas anteriores, tenemos un invitado, una persona que también está inmersa en el mundo del deporte y especialmente en el fútbol, un hombre versado en todos estos temas, para que podamos, junto con mi compañero Luis Peraza, poder ir desmenuzando algunas cosas interesantes que han venido sucediendo en el fútbol costarricense en los últimos días, en los últimos tiempos, todo lo que tiene que ver con asambleas y todo este tipo de cosas. Así es que, sin más, mi estimado Luis Peraza, muy buenas tardes. Y gracias, José Joaquín. Al invitado, hombre. Gracias. Buenas tardes a todos. En realidad hoy tenemos al licenciado Adolfo Hernández, una persona, como usted lo dijo, que está inmersa en el fútbol, representante de jugadores, representante legal de la Asociación Deportiva Escazzuceña, que participa en el campeonato de la Liga de Ascenso. Y además, importante porque, vamos a ver, hemos hablado mucho de las asambleas de la Federación, de la Liga de Ascenso, pero siempre en esto hay que escuchar a las dos partes, por así decirlo. Y me parece que nuestro invitado de hoy nos puede hablar desde su perspectiva de la asamblea de hace un año tan cuestionada por parte de la asamblea de la Federación, y entonces le vamos a entrar al tema No solo, en realidad, no es que nosotros digamos que fue cuestionada, sino que inclusive tuvo que ir al registro para aclarar una serie de inconsistencias y una serie de errores, digámoslo de esa manera. Entonces, creo que va a estar muy interesante el programa hoy con la participación del licenciado Adolfo Hernández. Así es. Antes de entrar con el licenciado Hernández, es importante indicar que creo que el día de ayer, o el viernes, no sé cuál de los dos días, salió una resolución del registro público en el tema de la Federación de Fútbol, y más o menos en términos generales diciendo de que la fiscalización o la advertencia administrativa que tenía la Federación de Fútbol cesa, y que ya puede inscribir acciones registrales valga la redundancia, en el registro público. Que la inmovilización de su personería ya quedó habilitada. Sin embargo, dice el Correo de las Brujas que algunos de los representantes de los 14 que interpusieron estos recursos van a ir a un contencioso administrativo. ¿Por qué? Vamos a ver, la resolución muy clara. La resolución dice, en principio, que no estaba correcta, pero que se hace una asamblea de la segunda para subsanar lo que no estaba correcto. Y en el transcurso de ese año hubieron muchos hechos y actos, evidentemente, que fueron votados por personas que no estaban correctamente nombradas, de acuerdo a lo mismo que dice el registro público. Ok, ese es el panorama actual de esto, de la Federación Costarricense de Fútbol, y nos gustaría el criterio de don Adolfo, que estuvo en esa asamblea de agosto del 2019. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí a hablar un poquito de derecho y fútbol, política y demás, ¿verdad? Que siempre es... Que nos apasiona. Que es el tema que nos apasiona a todos. En realidad, nosotros, o mi persona, asumió un proyecto en
en 2019, en julio de 2019, que es Juventud Escaduceña. A raíz de eso hemos estado inmersos en todo el tema de la Liga de Ascenso, el tema de lo que ha venido pasando, ¿verdad? Recientemente sí tuvimos la última asamblea donde los puntos de agenda fueron básicamente 1 o 2, donde se ratificaron las actuaciones de todos los delegados, de los delegados de la Junta de la Liga de Ascenso, perdón, en las asambleas anteriores, ¿verdad? Y se ratificaron todos los acuerdos que se tomaron, ¿verdad? Y eso fue una decisión unánime de todos los equipos de la Liga de Ascenso, ¿verdad? Y me parece que eso dio como bien se estableció en la asamblea, una ratificación de lo actuado y desde ese punto de vista me parece que el registro público, como lo mencionó Luis, le ha dado el aval y es cuestión de nada más de seguir adelante con lo que se tiene, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, a mí me quedan siempre algunas dudas. Debo aclararle, don Adolfo, que yo no soy abogado, entonces en términos o en materia de que ustedes dominan, me obliga a hacer algunas preguntas. Veo que usted inició en el de julio del 2009. La asamblea de la federación fue en agosto del 23 de agosto. 23 de agosto del 2019. Dentro de una de las argumentaciones que en ese momento se presentó era que, hasta donde entiendo, la asamblea de segunda división o la segunda división se rige por unos estatutos, ¿verdad? Y esos estatutos dicen que la asamblea nombrará a los representantes para la asamblea de la Federación Costarricense de Fútbol, y por supuesto pues ahí ellos decidirán, para hacerlo así muy sencillo, quiénes podrían eventualmente quedar electos en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Sin embargo, para estos efectos no se conoce que hubiera una asamblea en la cual dijeran, bueno, aquí va fulano, va sotano, estos van a ser los nombrados, sino que por una decisión del señor Sergio Hidalgo, él decide que va a ir que va a ir y que va a ir Entonces, a todas luces, ahí hay un problema legal, si es que cabe el término, ¿verdad?, en el cual no se hizo el debido proceso y el procedimiento correcto para llevar a esas personas a la asamblea. Entonces, desde ahí ya partimos de que algo está mal, ¿verdad? Porque yo lo que entiendo es que para eso se hacen los estatutos, si no, no tendría ningún sentido hacer estatutos y simplemente decir, bueno, que el presidente nombre ahí a los que quiera, eso es potestad de él, ¿verdad? Pero me parece que eso no pasó, y entonces ya de ahí las cosas arrancaron mal en la segunda división. ¿Qué le queda a usted de todo esto? Porque a mí me parece que si un año después todavía la federación andaba en problemas, es que algo no estuvo bien. Bueno, no necesariamente podría también interpretarse de esa forma, pero también en derecho tenemos nulidades absolutas y nulidades relativas. La nulidad absoluta no permite ratificación de absolutamente nada. El acto es absolutamente nulo y no debió haber nacido de la vida jurídica. Sin embargo, también hay nulidades relativas que con el tiempo se pueden convalidar o rectificar, o ratificar más bien, y solo se decretan a solicitud de parte. Evidentemente aquí existió algún tipo de alegación de alguna parte afectada, pero ya esos hechos o esas actuaciones fueron ratificadas y me parece que ya con esas ratificaciones subsana el efecto que tenía, que no necesariamente sea una nulidad absoluta, sino era una nulidad relativa. Entonces, por ahí me parece que sería la explicación en buen derecho, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, como no estamos en presencia de una nulidad absoluta, sí se podía ratificar. Sí, claro que esa podríamos decir que es la parte técnica del tema. Correcto. Ahora, la otra parte es, entonces, vamos a ver, ¿de qué importancia tiene ser asambleísta? Si realmente una sola persona toma las decisiones, porque
vamos a separarnos un poquito de esta parte legal, ¿verdad?, que usted nos está explicando, para ir un poco a la vida práctica, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué sentido tiene hacer una asamblea o qué sentido tiene hacer asambleas si hay una persona que es la que decide quién va? O sea, eso es como decir, vea, yo me metí al banco a robar, ¿verdad? Pero aquí traigo la plata, yo la voy a devolver, no pasa nada. No se preocupe, José Joaquín, ya nos devolvió la plata, no pasa absolutamente nada. No, hay una cosa tal vez más grave, ¿verdad? Vamos a ver, entiendo la posición del licenciado Hernández en cuanto a nulidad relativa y absoluta, pero vamos a ver, primero, si uno se pone a analizar la resolución del Tribunal Registral, definitivamente deja mucho que desear, ¿verdad? Deja lagunas grandísimas. Vamos a ver, el estatuto de la Liga de Ascenso dice que en asamblea se nombrarán 6 delegados, porque el 7º es el presidente de la Liga, que tiene por derecho de ser presidente, tiene la potestad de ir a las asambleas. Ese nombramiento de la Asamblea General de la Liga de Ascenso es una norma establecida, es decir, yo no puedo venir a decir, no, es que los nombró José Joaquín hoy, entonces los ratificamos dentro de un año, que es lo que está sucediendo en este momento. Es decir, ahí hay mucho que tejer. Por supuesto que eso no es ni culpa de la Liga de Ascenso ni culpa de la Federación, el que pone la resolución es el Tribunal Registral. Lo que le quiero decir es que el tema que está planteando José Joaquín, al final se las trae, ¿verdad? ¿Quiénes son? Y si uno se pone a escarmentar en el estatuto de la Liga de Ascenso, y por ejemplo, el estatuto tiene las 18 asociaciones que en aquel momento, el 2011, están asociadas. Es decir, que esas 18 son las que podrían votar. Y usted me dice, pero los ascensos y los descensos y todo eso, ¿cómo se hizo? Bueno, es que tiene que modificarse el estatuto, y el estatuto de la Liga de Ascenso nunca ha sido modificado. Si yo me voy al estatuto que se aprobó en el 2011, ¿verdad? Porque ahí están los nombres de las asociaciones. Es que usted puede decir que la modificación que se hizo en aquel momento eran los 20 equipos que estaban en la Liga de Ascenso en aquel momento y no puso nombres, pero resulta que ahí sí tiene nombres. Y dice cómo se afilia y cómo se desafilia. Y eso es una cuestión, vamos a ver, ni de semántica, es lo que dice la norma, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que aquí es llover sobre mojado, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ok, convalidamos el nombramiento, que fue lo que hizo la Liga de Ascenso, por mandato del registro público. Convalidamos el nombramiento, pero los actos de un año los tomaron personas que no podían tomarlas porque no estaban bien nombrados. Si el registro público está diciendo que se haga una asamblea para nombrarlos. Pero esas personas que votaron allá, 7 o 3, los que estuvieron mal, que no me acuerdo ni cuántos son, o los que fueron ya al comité director de la federación, estaban mal nombrados. Entonces los actos que vienen de este hecho relativo nulo, y ahí todo lo que lleva ese año de actos, tienen la misma cuestión, son nulos, porque fueron tomados por personas que no estaban bien nombradas, y que lo que hacen es ratificar, ya les digo, a mí me parece que eso es una barbaridad, la resolución del registro público, pero bueno, eso es su resolución y con ellos agotan la vía de ellos, del registro, ¿verdad? Pero el tema se las trae, ¿verdad? Y por supuesto, licenciado, no es para entrar en una discusión muy profunda, pero sí uno dice, aquí, cuando usted ve la resolución, que es una resolución cortita, uno dice, pero qué raro. Y además le voy a poner otra cosa además para que usted más o menos entienda. La Liga de Ascenso en este momento está en una fiscalización por sus 2 asambleas virtuales, ¿verdad? Y entonces uno no entiende cómo el registro público viene y exime a la federación de esto, cuando la Liga de Ascenso, que estamos hablando de las 2 asambleas, tanto esa donde se tomó ese acuerdo, como una posterior que fueron virtuales, y el estatuto de la Liga de Ascenso no dice nada de asambleas virtuales, y además no había salido la resolución del registro público donde permite las asambleas virtuales. Entonces, ¿cómo ahora el registro público viene a decir, bueno, no importa que esas asambleas hayan sido de manera virtual, nosotros vamos a tomar esta decisión? Me corrigen ustedes, que el registro público permitía las asambleas virtuales a partir de una fecha determinada, claro. No sé, el 4 de agosto o el 8 de agosto. Sí, las asambleas de la Liga de Ascenso fueron antes. Fueron antes. Entonces, si fueron antes, esas asambleas son correctas. Yo es que
yo tengo una posición y yo entiendo a Luis, y Luis yo creo que ha estado más en su vida del lado de derecho público, ¿cierto? Así es. Entonces tal vez su formación es más del lado de derecho público. Yo soy más de derecho privado porque mi vida ha sido asesorar empresas, corporativos y todo lo demás. Entonces mi perspectiva del asunto es diferente. ¿Por qué? Porque yo lo veo desde el principio de autonomía de la voluntad. Digamos, lo que no está prohibido está permitido, Ajá. que es diferente al principio de legalidad que se rige el derecho público, que dice que solo se puede hacer lo que está previamente permitido por ley, ¿verdad? Entonces, el criterio que yo sostengo, y pues por un tema de que es mi especialidad, derecho comercial y demás, es que al ser las asambleas no están prohibidas por los estatutos, al no estar prohibidas, yo las puedo realizar. Y sobre todo porque también este tema del virus nos trajo muchas cosas y nos trajo muchas cosas claro, nuevas. Por supuesto. Que el derecho también tiene que evolucionar. No, de hecho, vamos a ver una cosa. De hecho, hay dos decretos para extender las personalidades. Digamos, entonces, explíquenme una cosa a ustedes dos, queridos jurisconsultos. Y le aclaro algo más, José Joaquín. Ajá. Cuando hay dos abogados, hay tres interpretaciones. No, claro, es que a mí lo que me sorprende es que, yo no sé, el registro nacional es el que, digamos, el que rige todo este tipo de cosas, las asociaciones, y es correcto. Es el que o sea, hay que inscribirlas. La materia registral, todas del registro hay público. que registrarlas y que todo. Pero entonces, cuando yo veo una cosa como esta, ¿de qué sentido tiene registrar asociaciones? Dice, si yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Y qué es lo que a mí me dé la gana? Mira, en el estatuto dice que tiene que hacerse una asamblea para nombrar a los delegados. No, pero no te preocupes. No, para nombrar junta directiva. Entonces yo vengo y nombro junta directiva de hoy y después en una asamblea dentro de un año. Mira, yo nombré estos más, ratifiquémoslos. ¿Para qué? Entonces yo me pregunto, ¿para qué perdemos tiempo? ¿Para qué perdemos plata? ¿Para qué perdemos de todo? Para ir a inscribir una asociación cuando en realidad no tiene ningún sentido. Porque acaba de decirme el licenciado que bueno, que lo que no está prohibido se puede hacer. Así es. Que está lo de las resoluciones que se toman, no necesariamente son vinculantes con... No, lo que pasa es que, vamos a ver, lo que dice el licenciado Hernández tiene razón. Vamos a ver, las asociaciones deportivas en Costa Rica son entes de carácter privado. Evidentemente el principio de legalidad es un principio que rige la materia pública, es decir, que la administración solo puede hacer aquello que está normado, punto. Usted no puede hacer nada que no esté normado, a contrario censo. El administrado, llámese la parte privada del derecho, puede hacer todo lo que no está escrito exactamente, ¿verdad? Desde esa perspectiva, de hecho, la resolución del registro público con respecto a las asambleas virtuales se funda en eso, de que son entes de carácter privado y que como ningún estatuto en este país lo dice, porque nadie estaba preparado para la pandemia, entonces, ¿cuál es la solución? Y entonces, vea lo que sucedió con el registro público. En principio, José Joaquín, eso es para ilustrarnos cómo está la cuestión. En principio, el registro público decía, no se permiten asambleas virtuales. Después viene y encuentran una interpretación de la Procuraduría General de la República para sociedades anónimas del 2007 que dice que sí se pueden hacer las reuniones virtuales para sociedades anónimas, ¿verdad? Pero también dice la resolución de la Procuraduría que debe estar en el estatuto de la sociedad anónima. Ahora agarran esto y lo pasamos a asociaciones, que son dos, como ya les expliqué, dos figuras contrapuestas. Esta es sin fines de lucro, esta con fines de lucro. Lo pasan a las asociaciones deportivas y dicen que sí están permitidas las reuniones virtuales, siempre y cuando el estatuto de la asociación lo diga. Y por supuesto que ninguna asociación en Costa Rica decía nada de eso porque nunca ha pasado, ¿verdad? Entonces al final salen con la resolución de que como no dice nada, ni la ley de asociaciones, ni la ley del deporte, ni los mismos estatutos se pueden hacer. Esa fue la última resolución del registro público con el tema de las reuniones virtuales, ¿verdad? Uno dice,
y a veces se contradicen, porque entonces sacamos un decreto allá en marzo por 6 meses extendiendo a las personalidades jurídicas, y ahora se volvió a sacar otra vez por 6 meses, entonces ¿para qué se sacó lo de las reuniones virtuales? Ya no hay necesidad, porque se puede hacer la reunión virtual y nombrar junta directiva, y parte sin novedad, ¿verdad? Esas son las cosas que el derecho tiene, de medias complicadas. Pero volviendo al tema de las asambleas, uno dice, vamos a ver, el estatuto que discutimos hoy, 8, el bendito estatuto que vino y casi impuesto en el 2011 para todas las ligas, no para la Liga Ascensa, para las 6 ligas, tiene inconsistencias hasta en contra de nuestra misma ley. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. El estatuto de la FIFA dice que para pertenecer yo a la FIFA no puedo pertenecer a ningún club, ni a ninguna liga, ni nada. Eso dice, y eso lo traen a Costa Rica cuando se hace el estatuto del 2011, el de la federación, estoy hablando. Cuando ese estatuto va al registro público, el registro público dice, no, esa parte no la podemos inscribir, porque la ley de Costa Rica dice que para yo ser miembro de una junta directiva, tengo que pertenecer, ser socio activo de esa asociación. Y entonces eso se contraponía entre lo que decía la FIFA y lo que dice la ley de Costa Rica. Esos estatutos del 2011, bueno, pero es que esos son los estatutos esos cambios estatutarios de la federación fueron unos inventos buenísimos. Bueno, pero es que resulta que las 6 ligas lo tienen. Ese mismo lo tienen tropicalizado cada una de las ligas, ¿verdad? Con algunas... Me acuerdo que fue una exigencia de FIFA en ese momento. Sí, claro, pero resulta que no era... En el 2011. Sí, pero no fue tan exigencia de FIFA. No, sí, ese fue el cuento con el que se vino, ¿ah? Pero al final no fue así. No fue así porque si usted hace un estudio comparado de América Latina, por ejemplo, para no irnos muy afuera, ningún estatuto de América Latina tiene el estatuto que tiene la Federación de Costa Rica, ni uno solo. Y si no, voy a México, porque el problema de esto era, primero eso, después que nadie puede ser propietario de 2 clubes, ¿sí? El Televisa es dueño como de 3 equipos en México, todas esas cosas. Ese tema de la multipropiedad claro. En México es como la excepción a la regla, e inclusive la FIFA le advirtió a México desde el 2017 y no pasa nada. No pasa nada, entonces lo que le quiero decir es que... Lo mismo pasó con los estatutos, dígame usted se imagina... en la Liga Mexicana, con todo el respeto, mandando la segunda división. Eso es imposible. Sí, ¿no? Manda la primera división. Primero, imagínese usted Televisa sin poder. Eso no tendría parangón tener una empresa del tamaño de Televisa y que no tenga poder. Entonces, aquí uno lo que dice es que desde el 2011 todo esto viene mal. Porque no puede ser posible que en un fútbol como el nuestro, vamos a ver, hay que ligar lo que es participación de poder, ¿verdad? Y yo creo que en este momento, uno de los grandes problemas que tiene el fútbol de Costa Rica es que quienes llevan los recursos, la mayor parte de recursos al fútbol, no tienen ningún poder en el fútbol de Costa Rica. El fútbol de Costa Rica en este momento está en manos de la segunda división. Son los dueños y señores de la primera del fútbol. Eso yo no lo veo mal. No, estamos de acuerdo. Y es una estrategia. Y precisamente, obviamente, digamos, precisamente por eso es que estamos conversando con usted, licenciado, porque aquí sería muy fácil criticar y decir que eso está mal y no traer gente que esté inmersa en esto. Lo que quiero decirles es que no hay un balance, está muy desbalanceado el tema de todo lo que tiene que ver con la parte de los estatutos de la federación. Sí, muy interesante lo que acotó Luis en relación a hacer un estudio de derecho comparado a nivel de todas las asociaciones de Latinoamérica con respecto a las de nosotros. Claro. Sí me acuerdo, porque uno ha estado siempre inmerso en el mundo del fútbol. Y en aquel tiempo sí, la idea que se vendió y la idea que se nos dio era que era una exigencia de FIFA. Claro. Inclusive yo creo que hasta se nombró una comisión y demás para adaptar los estatutos a nivel de federación. Pero sí sería importante, yo creo que no está de más hacer un estudio de derecho comparado, inclusive hacerlo de la mano con FIFA para adaptar los estatutos a creo que lo único que anda es que más o menos parecido a Costa Rica, creo que es Chile. Me parece que es Chile.
Yo hace rato que no me meto ahí, pero cuando empezó eso yo empecé a meterme ahí a revisar los estatutos de la Liga Mexicana y algunos hicieron unos híbridos rarísimos como para complacer en algo, ¿verdad? Pero al final siempre pues la mayoría o por lo menos las ligas de primera división seguían teniendo una participación importante en todo esto. Es que la FIFA siempre da una cierta libertad a las asociaciones de... Lo que pasa, Adolfo, cierta libertad, ¿verdad? Lo que pasa es que, vamos a ver, los estatutos de las 6 ligas y el de la federación tiene cosas que uno siente, vamos a ver, como falta de democracia, falta de transparencia. Por ejemplo, me acuerdo de artículos ahí. Hay uno que dice, y están todas las ligas, los reglamentos de las ligas los aprueba el comité director. Entonces, al final de cuentas, usted viene y me dice, pero los participantes son los clubes y no tienen vela en el entierro. Entonces, en la UNAFUT, por lo menos algo que le admiraba yo a Julián fue que, a pesar de que eso está en el estatuto de la UNAFUT, que dice que los reglamentos de competición y disciplinario, todos los que usted quiera, los aprueba el comité director, en UNAFUT siempre se llevaron a asamblea. ¿Por qué? Bueno, porque los dueños de la bola son los equipos de fútbol. ¿Cómo no van a tener vela en el entierro en los reglamentos que los rigen? Pero no sucede mismo en la liga de ascenso, no sucede en las demás ligas, no sucede. Los reglamentos son aprobados por el comité director, pasan a la Federación de Fútbol como para un visto bueno, que ese es un visto bueno entre el fútbol, porque ese visto bueno no existe en la ley de asociaciones, y después se depositan al registro público. Pero lo que le quiero decir es que tienen normas, si se quiere, hasta un poco abusivas. ¿Y qué es lo que pasó en el 2011? Y me voy a desviar porque es un tema de asambleas. El régimen de FIFA es un régimen presidencialista eminentemente. Joao Avalanche, después Blatter y los que siguen ahí. El presidente así deshace. Ok, los estatutos de la Federación de Fútbol y de las ligas vienen en el mismo sentido. Es un tema totalmente presidencialista. Mis discusiones en algún momento con Eduardo Ley, cuando estaba el estatuto, era que para qué quería yo 11 personas en un comité director, ¿verdad?, de la Federación de Fútbol, cuando las decisiones las estaba tomando una persona, no era un órgano colegiado. Usted me dice, eran 11, sí, y nos reuníamos, sí, pero todo ya iba listo, lo que decía el presidente se aprobaba. Y entonces al final uno dice, ese tema, y lo hemos hablado mucho aquí, de transparencia, vamos a ver, de que rija el deporte los principios democráticos, de que todos participen, debe darse, pero resulta que no se da, con un inconveniente, y es que los equipos o algunos equipos de la Liga de Ascenso y algunos de la UNAFU no tanto, pero la Liga de Ascenso se sienten amedrentados, porque cuando van a una asamblea de estas y van a votar, por ejemplo, el día que votaron el cambio de normas con lo de la pandemia para que se jugara de diferente manera, solo Curriabat votó en contra de eso. ¿Y dónde está Curriabat? En la INAFA. Vamos a continuar con este tema después de este cambio comercial. Ya regresamos. Tienda Solo Cracks. Tenemos las camisetas de la marca Umbro originales, medias de compresión y antideslizantes, jackets, tacos y mascarillas. Además, camisetas de los equipos internacionales. Visítanos. Estamos ubicados en el centro de Heredia del Liceo 50 al Sur. Será un placer atender. De frente, lo que nadie habla en deportes.
De frente, lo que nadie habla en deportes. Ya regresamos. Continuamos. Bueno, Luis. Un planteamiento final para el licenciado Hernández, y es cómo mejoramos esto que hemos hablado un poco de la normativa de la federación, de la normativa de la Liga de Ascenso, que ahorita le vamos a entrar a otro tema de la Liga de Ascenso, pero ¿cómo llegamos a mejorar esto? Porque cuando usted revisa la norma, yo una vez decía, para jugar fútbol tenemos que marcar la cancha. Es un dicho que hay, ¿verdad? Bueno, pero resulta que en el fútbol tenemos marcada la cancha, pero a veces nosotros, dirigentes, le pasamos por encima de esa marca de la cancha, ¿verdad? Como si no estuviera marcado. Yo aquí vengo y dispongo y hago lo que quiero. A mí me parece que esto debe estar bien marcado para que todo el mundo sepa sus responsabilidades, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Cómo mejoramos esto, Adolfo? Yo creo que no hay sistemas perfectos, no los hay, y siempre vamos a encontrar críticas de un lado o de otro. Y te pongo un claro ejemplo. Yo fui presidente del Tribunal Disciplinario de la UNAFUT como por espacio de 5 años, de 2004 a 2009 más o menos. Y ahora que tocas el tema de los reglamentos, me acordé de esa situación. O sea, nosotros elaboramos una serie de recomendaciones para hacer cambios o modificaciones al reglamento, y la asamblea los aprobaba. Así es. Pero entonces había mucha crítica porque a veces pasaban situaciones dentro del campeonato de que decían, pero ¿por qué lo regulan de esa manera si los mismos presidentes están regulando para su beneficio? Entonces mejor hagámoslo de otra forma. Y se hizo como se está haciendo ahorita, que lo hace el comité como un ente neutral, por decirlo así. Entonces lo que quiero decir es que siempre va a haber críticas o posiciones de uno u otro lado. Interesante el tema del que hace referencia al sistema presidencialista, y evidentemente sí, la cabeza de todo tiene un modelo, y creo que todos van a seguir un modelo así. Yo siempre he sido crítico de la concentración de poder. Me parece que lo primero que debemos hacer es hacer un análisis, como una auditoría legal de todos los órganos a nivel fútbol, y ver si estamos incurriendo en algún tipo de concentración de poder, como se han mencionado tal vez en este rato que hemos estado conversando, y ver de qué forma podemos alivianar o desconcentrar más el poder y tener más órganos de control, más gobierno corporativo. O sea, yo soy más de la línea empresarial, por eso te hablo. Poner un gobierno, yo veo siempre al club mío, yo lo veo como una empresa. Al club que yo represento lo veo como una empresa y lo quiero manejar como una empresa. Entonces, el fútbol, siempre he pensado y siempre ha sido así, es un negocio. El fútbol es una empresa, pues manejémoslo como una empresa. Entonces, si podemos sacar elementos del derecho privado como gobierno corporativo, como muchas cosas, y podemos implementarlos en todo esto, implementémoslo. Yo creo que no está de más tener una serie de controles y una serie de situaciones que van a, creo yo, a mejorar la administración de la empresa, y por ende vamos a ser más eficientes y efectivos a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar el rumbo que lleva nuestro fútbol, ¿verdad? Entonces, creo yo que podríamos aprovechar una oportunidad para hacer eso, una evaluación de riesgos, una evaluación de cómo está el tema administrativo, e incorporar muchas cosas que podemos incorporar y mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Siempre. Yo creo que de aquí nace una propuesta, y me parece que debería la federación pensar en un seminario normativo de todo lo que regula el fútbol de este país. Primero, debe ser uno solo, y segundo, para que todos nos manejemos de la misma manera. Ya que las personas cambien o desvirtúen lo que dicen esas normas, ya eso es otro tema. Pero a mí me parece que la federación sí debe trabajar en una regulación general del fútbol. Bueno, es que, vamos a ver, es que licenciado Adolfo trae temas tan interesantes que ya me metió ahí en un tema que
es hasta para hacer otro programa. Esperamos contar con su presencia. Dos o tres más, no nos alcanza. No nos va a alcanzar más. Porque usted habla del concepto de empresa. Yo ese concepto lo vengo escuchando desde que yo comencé en el fútbol, allá por los años 80, por allá, ya no recuerdo. Y siempre se hablaba de que el fútbol hay que verlo como una empresa y que los equipos tienen que ser una empresa. Todo eso suena muy bonito, solo que el fútbol tiene un problemilla. Un ingrediente que se llama pasión. Sí. Y las pasiones se desbordan. Cuando las pasiones se desbordan, entonces yo he visto gente muy capaz ingresar al fútbol costarricense y ya estando en el fútbol es otra persona completamente diferente. Porque el fútbol esos ejemplos los tenemos en todo. No, pero ¿qué le digo? Yo he conocido empresarios muy exitosos, en verdad, que manejan su empresa con un estilo totalmente empresarial. El fútbol es muy diferente, o sea, el fútbol tiene trazos de empresa. Tiene trazos de empresa, pero no es una empresa. Y no necesariamente que porque vos seas un empresario exitoso quiere decir que vayas a ser un empresario, un dirigente de fútbol exitoso. Porque son muy diferentes y son connotaciones muy diferentes con elementos muy diferentes como los que vos mencionás. Vea, Adolfo, primero que nada, normalmente las empresas privadas, ¿ya?, se manejan, digamos, con mucha transparencia, se manejan con la cabeza y no con el corazón. Eso es uno de los problemas que tiene el fútbol. Porque no vamos aquí podemos discutir del derecho, podemos discutir de una serie de cosas y lo que es relativo y lo que no es relativo. Pero lo que es cierto, lo que sí es cierto, es que en los últimos tiempos se han dado una serie de acontecimientos en el fútbol nacional que lo deja muy mal parado. O sea, vamos a ver, usted no tiene por qué en una forma dictatorial decidir quién va a una cosa o quién va a la otra. O sea, si existen unas normas, si existen unos estatutos, están para respetarlos. Que después, cuando ya de una manera legal usted venga ahí a desempolvar el tema de que lo que yo subsané más adelante, entonces eso me sirve para atrás, eso ya es un tema meramente del derecho. Pero en el tema que tiene que ser para poder sanear el fútbol, usted tiene que dar una imagen de que las cosas se hacen de manera correcta. O sea, usted no puede dar una imagen de que una persona decida esto se hace así y punto. Y después, cuando alguien le dice, vea, usted se equivocó en eso, entonces viene alguien y le dice, pero usted lo que tiene que hacer es subsanar eso. Eso no está mal, subsánelo. Mándenos a una asamblea virtual o como usted quiera hacerla, pero diga que ya eso se corrigió. Estos abogados, ¿ah, Luis? Entonces, ese tipo de cosas no le ayudan en nada al fútbol de este país, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con el buen manejo, con la transparencia de las cosas, ahí es donde el fútbol en realidad puede ganar. ¿Por qué? Es que, como le digo, yo he visto gente que entró al fútbol, decía, mire, y no quiero decir nombres, pero vino un personaje que fue del gobierno y que manejó no sé qué, esto es el hombre que necesitamos. Cuando llegó fue un rotundo fracaso, ¿verdad? Fue un rotundo fracaso porque manejar fútbol no es tan sencillo, porque la gente también va al fútbol con una serie de intereses. Algunos van con intereses políticos, usted ve que más de uno fue presidente de un equipo, después termina diputado, después otro termina siendo alcalde, el otro quiere ser lo otro. ¿Por qué? Porque el fútbol da para eso. Entonces, es muy difícil en estos días que transcurren que haya una verdadera transparencia en el fútbol. A mí hasta que me da pena, me da vergüenza lo que sucede en el fútbol. Las cosas tienen que hacerse bien hechas. No importa que usted pierda en una elección, no importa que usted no quede nombrado en algo, pero usted perdió porque no tuvo la capacidad suficiente para convencer a los asambleístas de que usted era la persona indicada. Pero lo que no está correcto es que usted haga cosas que no se ven bien, ¿verdad?, que pueden ser legales, pero no son morales, porque eso al final lo que termina perjudicando es al fútbol, Adolfo. Yo creo que debemos aspirar a eso. Creo que es la acotación que les hice, yo creo que iba en ese camino. O sea, no necesariamente, tampoco soy del criterio que hay que regular y normar todo, porque no, pero sí podemos establecer
ciertos parámetros, ciertos controles para generar la transparencia a la que todos aspiramos. Yo creo que ninguna persona de las que estamos acá, creo yo, creemos que el fútbol merece otra cosa más que transparencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante hacer por lo menos un estudio normativo de cómo está la situación estatutaria ahora en este momento y ver qué tanto se puede meter tijera, por decirlo así, porque también hay que ver la normativa FIFA, ¿verdad? No Así solo es. lo que nosotros aspiremos o creamos, ¿verdad? También tenemos que ver qué nos permite FIFA y qué nos puede dar o no nos puede dar. Pero yo te pregunto, Adolfo, hoy 6 de octubre del 2020, ¿es el fútbol costarricense transparente? El fútbol costarricense en este momento me parece que dentro de la normativa actual está haciendo lo que se le permite. O sea, contestarte si es transparente o no me parece que es muy subjetivo. Y yo como abogado no puedo ver las cosas subjetivamente, sino que tengo que verlas de acuerdo a las normas y demás, y de acuerdo al derecho y demás. Entonces, para algunas personas puede ser que no sea transparente, para mí puede ser que sí sea transparente o que sí está dentro de los parámetros de legalidad que lo convierte en transparente. No necesariamente, ¿verdad? Yo creo que es muy subjetivo. Sí, pero lo que pasa es que, vamos a ver, podríamos decir que es transparente lo que ha pasado en la segunda división, podría decir uno que es transparente que algunos equipos han sido llevados al comité de ética, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y que algunas otras personas no han sido llevadas al comité de ética con faltas también graves, ¿verdad? Entonces, a lo que yo me refiero... Eso es un tema de ética. Bueno, por eso. Acuérdese que el comité de ética es un órgano vigilante y ellos son los que tienen que realizar los procesos correspondientes. Sí, el problema es que... Y ellos llevan la carga de la prueba. Claro, pero lo que pasa es que resulta que alguna gente ha ido al comité de ética y otros no. Y otros no. Entonces ahí es donde uno dice, entonces, pero ¿cómo la jugada? Para mí, el comité de ética tiene que ser más... tiene que tener más protagonismo por ellos mismos. Ellos tienen que actuar de oficio, no tienen que actuar a solicitud de parte. Sí, pero bueno. Y de hecho los estatutos lo hablan de esa manera. Claro, lo que pasa es que ahí es donde usted entra en duda, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que esto de la Comisión de Ética es un tema que da hasta para un programa. Yo voy a cambiar un momentico de tema, un rato. Hablando siempre de la Liga de Ascenso, por supuesto, que es donde vos estás en este momento. Y quiero entrarle al tema, y sigo con el tema de las asambleas, ¿verdad? Porque no es que es... No, vamos a hablar del tema de las asambleas. Allá en marzo, cuando empezó la pandemia, se hizo una asamblea para cambiar las reglas del juego del campeonato de la Liga de Ascenso. Y por supuesto que es entendible con lo de la pandemia. En eso estamos clarísimos, no hay vuelta de hoja. El tema es que lo que se acordó, no sé si son 18 votos, póngale que 17-1, porque solo Curridas votó en contra, no fue lo correcto que debió hacer. Por supuesto que los que no estaban involucrados en el descenso, no les interesó, simplemente votaron y parte si no, ¿verdad? Pero si vos te vas ya a la parte legal, la convocatoria de asamblea, al principio no se sabía si era asamblea de la Liga de Ascenso o era una reunión de presidentes. Eso no estaba muy claro en la convocatoria, ¿verdad? Después, usted me dice, bueno, don Rodolfo Villalobos estaba presente ahí, es presidente de la federación, y sí, estamos de acuerdo que podía estar, podía opinar o no podía opinar. El tema es que cuando esa exposición del cambio que se hace, lo que se dice es, esto es y esto es, para que hiciera una asamblea, ¿verdad? Es decir, ya no había, entonces, ok, votémoslo, pero se dijo antes de votarlo, esto es si no hay posibilidad de otra cosa. Pues listo, votemos. Solo uno que se opuso, y el que se opuso está en la liga, en Linafa ahora, ¿verdad? Ahí entonces uno dice, cuando yo hablaba de que la gente se siente medio amedrentada o no quiere complicarse, y usted ve el tema de
del equipo este de Curriabat, uno dice, y cuando usted ve todo ese recurso de apelación, uno no entiende. Vamos a ver, el cuestionamiento de la Liga de Ascenso es que Curriabat tiene 3 jugadores que no de más inscritos, ¿verdad? Pero 2 jugadores desde febrero juegan con el Sporting San José. Y pues, ¿cómo? Bueno, sí, pues siguen inscritos con ustedes. Bueno, entonces, ¿por qué no los sancionaron por estar inscritos con 2 equipos? ¿Qué fue eso? Desde febrero. Y la apelación es de ahora, de julio, agosto, no se ignora cuándo fue la apelación de Santa Rosa. ¿Cómo 2 jugadores que están inscritos participando con otro equipo de la Liga de Ascenso, entonces, no es que usted no los inscribió bien entonces ahí sí existe la taxatividad de la norma? No, es que dice que usted no los inscribió bien como corresponde, y dicen que la normativa de FIFA no sirve, que eso es de referencia, ¿verdad? Otro jugador que tienen hasta el contrato de finiquito desde febrero también, el tercero, igual, pero al final de cuentas, cuando Curriabat viene a hacer el cuestionamiento al comité de competición y al tribunal de alzada, y además viene y dice que ese equipo de Santa Rosa está moroso con la caja, entonces el comité de alzada de la Liga de Ascenso dice que ellos no se meten en eso porque eso no les corresponde. ¿Perdón? Es que usted y yo sabemos que el estatuto de una liga es el que rige, después viene el reglamento de competición y todos los que usted quiera ahí abajo, y el estatuto de la Liga de Ascenso dice que el equipo que le deba la caja no se le tramitará nada. Y entonces uno dice, ¿pero qué es esto? Al final entonces, una resolución de estas dice, lo que querían era sacar a Curriabat por aquella cuestión de que voté en contra o porque cuestioné. Es que esas son las grandes dudas que siempre quedan. Es que podemos interpretarlo así, pero no es porque, yo no lo veo que es que votó en contra, entonces lo descendemos o se ganó el numerito de la rifa. Y sencillamente, lamentablemente, Curriabat se vio inmerso en un tema de descenso junto con Santa Rosa, y a como pudo haber sido Curriabat, lo fue Santa Rosa, pudo haber sido Santa Rosa, y ahorita sea el descendido. Pero, o sea, había un porcentaje alto de que quien resultare perjudicado por el descenso iba a ejercer algún tipo de argumento legal, que siempre en el fútbol lo hay. Siempre. Usted siempre escucha, el descendido siempre va a buscar al final situaciones o puntuaciones desde el punto de vista legal para ver si se trae abajo una nulidad o realiza una nulidad de campeonato y demás. Con esto no estoy diciendo que sea algo, lo que estoy diciendo es que a nivel general siempre te vas a encontrar. Vamos a ver, no siempre entiendo te vas a una cosa encontrar eso. que usted dice, licenciado, que hay unas cosas que se pueden subsanar, ¿verdad? Que luego se pueden subsanar, en esa interpretación le doy. Pero vamos a ver, explíqueme usted, que yo no domino la materia, cómo unos jugadores de Curriabat, que supuestamente dicen que tiene 23 inscritos, esos jugadores de Curriabat ya están inscritos en otro equipo. Si están inscritos en otro de la misma liga, si fuera en otra liga, están inscritos en eso, o sea, entonces a todas luces, si existe la buena fe, como usted lo está diciendo, o por lo menos así lo interpreto, no que usted lo dice, sino así lo interpreto, esos jugadores no pertenecían a Curriabat. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo yo voy a descender a un equipo en la mesa cuando no tengo argumentos contundentes? Como por decir, mira, aquí están los 23, ellos pertenecen a Curriabat. Curriabat los utilizó en tales partidos. Jugaron tantos partidos, Curriabat es el que les paga, porque aquí tengo las transferencias de los pagos de Curriabat. O sea... Y entonces, participaron en la liguilla esa. En la liguilla, y participaron en la liguilla. No participan en la liguilla, no les paga Curriabat, están inscritos con otro equipo. Entonces, vamos a ver, entonces el otro equipo también tiene que perder los puntos, porque tiene un jugador mal inscrito. Porque claro, los hubieran sancionado a los jugadores por estar inscritos con dos equipos. No sé. Entonces, ahí es donde el derecho a mí me entiendo. Porque hay momentos de establecer los recursos correspondientes, y si en algún momento vos no lo estableces, se convalidan los actos. No estoy diciendo que sea el caso. Desconozco mucho el fondo de la resolución de competición y de alzada y demás, así como los argumentos de Curriabat. Entonces me cuesta tal vez dar un criterio. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Cuesta eso, pero yo le hago una pregunta. Vamos a ver. Si esos jugadores
no están inscritos con Curriabat, están jugando con otro equipo y hay una prueba fehaciente de que son del otro equipo y juegan con el otro equipo. Olvidémonos. Pero entonces, basándonos en estos hechos, ¿verdad? Basándonos en estos hechos, o sea, digo, si usted está al frente de estos hechos, me imagino que el criterio sería, bueno, no estaban inscritos con Curriabat no tiene 23 porque no están inscritos con Curriabat, están inscritos con otro equipo. Entonces, ahora, yo sé que a veces se quiere decir que es salado porque le tocó. Lo que pasa es que se dan hechos muy evidentes, vean, licenciados, se dan hechos muy evidentes. Resulta, Heredia era contrincante, Linafa era contrincante, Linafa era contrincante, los dos van a un tribunal de ética. A un tribunal de ética. Curriabat es contrincante y entonces resulta que lo descienden. ¿Me entiende? Cuando tiene plumas, nada, como decía Abel hace Pacheco, cuá, o sea, es un pato, o sea, eso no hay que darle mucha vuelta, ¿verdad? Es que se han hecho, y entonces, ¿por qué le hice yo la pregunta? Y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, licenciado, si hay transparencia en el fútbol, ¿por qué se va la señora Marjorie Cibaja? ¿Por qué se va la señora Marjorie Cibaja? ¿Por qué? Porque hay unos actos en los cuales ella no está de acuerdo con el nombramiento de un fiscal y no me vengan con la historia que son los asambleístas quienes los nombran. No vengamos con esa historia porque eso se llama 20.000 lenguas de vieja sin marido por Julio Berenés. Podría ser, pero los asambleístas tienen todo el derecho de presentar a Luis Acuña, a Luis vamos a ver. Estamos de acuerdo. A quien Qué bueno eso. Estamos de acuerdo. Entonces, ahí yo te la... Usar la racionalidad en las cosas. Un fiscal de 10 años. Eso es como que yo tenga una auditoría de 10 años. O sea, y usted ha estado en el derecho comercial y el derecho privado y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Una recomendación que hace uno dice, vean, yo no puedo tener un auditor 10 años externo. Voy a hacerle un cambiecito porque todos nos acostumbramos. ¿Verdad? Entonces, está claro que esto que pasó en la Fiscalía de la Federación, o sea, no vamos a ser tan ingenuos, licenciado, usted ha estado inmerso en el fútbol y usted sabe cómo se manejan estas cosas, cómo es que se manejan. Aquí, toco este botón, toco el otro botón, 4 por 2 son 8, ya gané, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que hablamos nosotros de la falta de transparencia en el fútbol. Y cuando usted habla de gobierno corporativo y de todo ese tipo de cosas son fabulosas. Pero el problema, ¿cómo podemos llegar a un gobierno corporativo si no tenemos transparencia en el fútbol? Con todos estos hechos que se dan. Es que le estoy enumerando que si fuera una cosa aislada uno dice, bueno, eso fue un error que se cometió y cualquiera puede cometer un error. Pero se dan una serie de hechos, ¿verdad?, que la suma de todos ellos nos llevan al final a decir, aquí algo no anda bien. Pareciera como que yo soy el defensor acá, pero no es así en realidad. Yo lo veo más desde un... No, y además me gusta su posición, porque venir aquí para que todos le digan a uno que sí, no, la casa. Saquen ustedes el error. Es que yo lo veo así, José Joaquín. Si en la asamblea de la federación, está bien, estamos de acuerdo, como el fútbol es igual político, y como política usted mueve sus hilos por aquí, sus hilos por allá, mira, voy a nombrar a Luis por aquí, pero vos nombrame allá por acá, está bien, y generalmente todo eso viene cocinado y listo, ¿verdad? Pero eso no implica tampoco que yo como asambleísta
venga en media asamblea de la federación y diga, yo quiero proponer a Perico Los Palotes, ¿por qué no lo hacen? Estamos de acuerdo. Bueno, eso es una muy buena pregunta. No lo hacen. No, eso lo hablamos hoy 18. Eso es una buena pregunta. Entonces ahí yo te digo, hay transparencia. ¿Por qué? Porque los mismos asambleístas sí pueden ejercer ese derecho, pero no lo ejercen. Entonces, Ahora, ¿me entiende el punto de vista? ¿Será porque no lo ejercen? ¿Será que tienen miedillo de algo? No. Pregunto. Habría que preguntar. Si usted me pregunta a mí, yo no tengo miedo absolutamente a nada. O sea, Escasuseña como equipo y yo como persona no le debo nada absolutamente. Yo lo que creo es que más o menos lo que hablábamos hoy 18 con Amado y las componendas o las negociaciones es parte de la política del deporte o de la política general del país. En este momento se quiere negociar lo del plan fiscal, pero estamos negociando otras cosas para grupos específicos y es parte de una negociación. Lo que pasa es que a veces esas negociaciones, y entiendo a José Joaquín con el tema de la transparencia, esas negociaciones, vamos a ver, pasan por encima de una norma establecida o de X cosa que se estableció, ¿me entendés? Y entonces uno dice, qué raro, porque le voy a decir una cosa, devolviéndome al tema de la asamblea de agosto del 2019. Sí, el grupo encabezado por don Rodolfo Villalobos tenía 18 votos, ¿cuál era el tema de aprobar a escondidas el informe financiero? Se lo iban a aprobar, 18-14. ¿Para qué lo hicieron como lo hicieron? Ahí donde uno le queda duda, ¿verdad? Porque si teníamos 18 votos, a pesar del cuestionamiento que se estuvo en esa asamblea antes pero si hizo un impasse después de ver el quórum, y ya tenían claro que tenían 18 votos y los otros 14, yo vengo y apruebo todo y hablen todo lo que quieran que lo vamos a aprobar porque tenemos 18 votos, pero no se hizo así. Porque entonces, cuando los otros regresan 3 minutos después de la hora establecida, no, el informe no, ya fue aprobado. ¿Me entendés? ¿Cuál es el estrés de que lo explicaran? Mira, que no estamos de acuerdo, sí, votémoslo. 18-14, queda aprobado. Y no pasó nada. Esas cosas no se hicieron. Yo critico, ¿y por qué no pasa nada después? ¿Por qué no impugnaron con respecto al tema de los estados financieros, por ejemplo? Pero es que sí se hicieron. Claro, por supuesto, el comité directorio de la Fiscalía de la Federación. De hecho, ellos para agotar esa vía al registro público tuvieron que hacer eso. Y la respuesta fue la misma en las dos partes, que todo estaba correcto. Y por eso se va al registro público. Pero bueno, al final de cuentas, independiente... Mire, a mí una persona me hizo en noviembre del año pasado, y no dan nombres aquí, me hizo una consulta. ¿Cómo soluciona usted ese problema en la Federación de la Asamblea? Estoy hablando de noviembre del año pasado. Le digo, facilísimo. Hagan la Asamblea. Repítanla, si tienen 18 va a dedicar 18-14. Entonces la gente viene, el que me pregunta me dice, bueno, pero es que esos 18 los que no estaban de ahí, no, es una asamblea nueva, se repite y los 18 sí están bien nombrados, los 32 van todos, ¿me entendés? Al final no se hizo. Entonces ahí es donde uno le queda la duda de si efectivamente o era dar el brazo a torcer, si era una cuestión de poder, ¿no? Aquí mandamos nosotros y hacemos lo que nosotros decimos, ¿verdad? Son formas. Yo creo que son formas que da el derecho, que no le gusta a José Joaquín. Una de esas era hacer la asamblea, otra es hacer asamblea ratificando, otra es convalidando los actos. Así es. Entonces el derecho nos da diferentes caminos y tanto ese como el otro está bien, legalmente está bien, moralmente. El tema de moralidad es tan subjetivo. Lo que es moral para una persona puede ser inmoral para otra, lo que es inmoral para uno puede ser moral para otro. Entonces es un tema complicado de entrar. Lo que pasa transparencia. Es que, y yo lo entiendo, licenciado, lo que pasa es que si por aquí pasa una hormiga tal vez no la vemos, pero si por aquí pasa un elefante, todo lo vamos a ver, ¿verdad? Esa es, digamos que una de las diferencias en cuanto a lo subjetivo y lo objetivo, ¿verdad? Y lo que pasa es que, cuando uno ve esas cosas que han sucedido, es más, ¿y sabe por qué nos referimos al tema de transparencia? Es que le voy a decir por qué no es un invento de nosotros. Esa fue la campaña política de Luis Rodolfo Villalobos cuando él comenzó a buscar la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol. Que una de las cosas por las que él se iba a preocupar era por la transparencia. Y a la fecha, eso lamentablemente pues ha quedado en duda. Por supuesto que respeto el criterio suyo. Lamentablemente el tiempo nos gana. El licenciado, nos quedaron algunas cosas en el tapete que espero
que en una próxima... Espero que me vuelvan a invitar. No, ¿verdad? por supuesto que lo vamos a invitar. Y nos alegra mucho que usted tuviera digamos que una posición contraria a la nuestra, porque en realidad lo que estamos buscando es luz en todo esto. No estamos pretendiendo que nosotros somos los dueños de la verdad, ni que nosotros estamos en contra de algo por estar en contra de algo. No, Nosotros tenemos unos argumentos... Yo creo que de mi parte yo tampoco soy dueño de la verdad absoluta. No, pero se trata de construir. Exactamente, de construir es la palabra, me encanta esa palabra, construir. Y el objetivo siempre nuestro es de validar cosas, o de construir más bien en pro de un beneficio que es para nosotros, el fútbol, ¿verdad? Bueno, lamentablemente el tiempo nos ganó. Me quedó siempre un tema sobre el tapete, pero lo vamos a discutir en otro programa que ya tiene que ver con la representación de jugadores. Buenísimo. Y es un tema muy apasionante, pero que luego lo vamos a ver. Para todos, muy buenas tardes. Contentos de haber estado nuevamente en un programa más de frente, que no se habla en el deporte. Y creo que hoy hemos tenido también una contraparte para que ustedes puedan formarse una opinión de lo que está sucediendo en el fútbol nacional. Muy buenas tardes y nos reencontramos de hoy en 8, si Dios quiere. Tienda Solo Cracks. Tenemos las camisetas de la marca Umbro originales, medias de compresión y antideslizantes, jackets, tacos y mascarillas. Además, camisetas de los equipos internacionales. Visítanos. Estamos ubicados en el centro de Heredia del Liceo 50 al Sur. Será un placer atender.